Gracias al Centro Fox por esta invitación que me llena de satisfacción y que me permite dos cosas ante todo. En primer lugar, unas palabras de agradecimiento y afecto, y en segundo lugar, trasladar algunas ideas desde la experiencia vivida después de casi 8 años en la presidencia del Gobierno de España, para que podamos tener un coloquio sobre las cuestiones que pueden resultar de mayor interés para todos ustedes. El agradecimiento y el afecto es desde Guanajuato, desde el Centro Fox, he de decir que me ha sorprendido por la ambición, por la entrega, por ese hilo conductor tan creativo, tan innovador, que supone acercar la formación, el conocimiento, el debate, el diálogo, hacia lo que representa o puede representar la tarea pública, la tarea colectiva. Un agradecimiento que es ante todo a México como país. México es un gran país, es un país hermano, amigo, leal, colaborador de España. Así lo he sentido en todos los años al frente del gobierno de mi país. Si había siempre un país, todos los presidentes he de decirlo, el primero con el que tuve relación en mi mandato fue el presidente Fox, si había un país que siempre estaba al otro lado, dispuesto a apoyar, a escuchar, a comprender, a hacer tareas juntos, desde España, ese país ha sido y estoy convencido que será México. Debo decirles además que esta es una muy buena oportunidad para resaltar la perspectiva que desde fuera en estos momentos se tiene sobre su país, sobre México. Fíjense que siempre he pensado, y en mi etapa de gobierno no he hecho más que consolidar, que la verdadera identidad, el momento en el que estamos, qué representamos, qué somos como nación, como pueblo, como país, es ante todo en función de cómo nos vean desde fuera. Cómo nos vean desde fuera. A veces pasa en todas las naciones. Nuestros debates, nuestros problemas, nuestra historia, nuestra memoria, nos condiciona, nos hace ver un campo de actuación más limitado. Y sin embargo, suele ser mucho más enriquecedor, más interesante, ver cómo se ve a México en este momento. Y les decía que uno siempre tiende a querer aportar cosas positivas, generar buenas noticias, inyectar estímulos, acción, iniciativas proactivas. Debo decirles que hoy México es un país que tiene un progresivo reconocimiento. Me atrevería a decir que México está empezando a ser uno de los países en los que los grandes núcleos de pensamiento, los grandes centros de decisión económica están poniendo más atención. Más atención. Hay previsiones muy favorables sobre el desarrollo y el crecimiento de México en un futuro inmediato. Quizá como uno de los países que va a liderar, o quizá el que va a liderar todo el crecimiento que también se atribuye al conjunto de Latinoamérica, que tiene ya una decena, algo más, de años muy favorables desde el punto de vista de su progreso económico, aunque con grandes dificultades. Pero México ocupa un lugar muy, muy notable en este momento. No hay más que leer la prensa internacional, la prensa en lengua inglesa, en fin, estar aquí o allá, les digo, tienen en este momento una gran oportunidad histórica, quizá una de las mejores oportunidades históricas que México ha tenido desde su nacimiento. A ello debo decir, aunque sea una cosa más coyuntural, que ha contribuido favorablemente, sin duda, el pacto que los tres grandes partidos han hecho para llevar adelante consensos, reformas en favor de la democracia,
en favor del desarrollo económico, en favor de nuevos derechos de ciudadanía. Es un programa ambicioso, puedo asegurarles que me lo he leído, lo he estudiado, y creo que el hecho de que tres fuerzas políticas de distinta composición ideológica hayan hecho una apuesta común de país tiene un altísimo valor añadido ante el mundo y también ante la ciudadanía mexicana, porque es una gran palanca de confianza. Por ello, agradecimiento, afecto a México y reconocimiento a México de que tiene en este momento una muy buena perspectiva. Sabemos que los problemas son serios en este país, en orden a la seguridad, en orden a las desigualdades, en orden a la lucha por sacar de las zonas de dificultad y de pobreza todavía a muchos ciudadanos, a muchos niños, a muchas niñas. Pero el camino tiene un horizonte muy, muy halagüeño. Les quería transmitir algunas ideas sobre, desde mi perspectiva, cuáles son los retos, simplemente plantearé los retos a los que se enfrenta la comunidad global, la comunidad internacional. El primero de ellos es precisamente que nunca ha habido tanta comunidad global y tanta comunidad internacional como ahora en la historia. Marta hablaba de esa perspectiva de ciudadanía universal, internacional, y esto es así. Hemos, en las últimas décadas, hecho que el mundo sea cada vez más cercano para todos. No solo desde la perspectiva de la comunicación y de la información, con las revoluciones que ha aportado Internet, sino también con el comercio, con la expansión de las relaciones económicas y comerciales, con la expansión de las relaciones económicas, con la expansión de las relaciones financieras, que nos han planteado, por cierto, algunos problemas serios en los últimos tiempos. Pero la conclusión de este arranque del siglo, llevamos solo 13 años de este siglo, es que el gran reto que tiene la comunidad internacional, la comunidad de naciones, es cómo establecer unos pilares, una arquitectura de gobierno para un orden internacional de equilibrio, de más equidad, de progreso, y en el que la perspectiva tan llamativa y tan impactante de un crecimiento de la población tan intenso permita que los recursos naturales sean administrados con racionalidad. Lo hemos visto últimamente, siempre se ha visto en la historia de los dos últimos siglos. Las mayores catástrofes han venido de las rivalidades y de la falta de cooperación entre naciones. Los mejores momentos para la humanidad siempre vienen de la mano de grandes convenciones internacionales y de grandes acuerdos. Es verdad que se podría decir que casi siempre parece que las sociedades van detrás de los acontecimientos. Y si miramos el siglo XX, del que no nos podemos sentir muy orgullosos con dos guerras mundiales tan dramáticas, vemos cómo la Sociedad de Naciones fue la consecuencia de la Primera Guerra Mundial y Naciones Unidas fue la consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Y los acuerdos que pusieron un mínimo orden que duró unas decenas de años, unas décadas, hacia las crisis financieras, con los acuerdos de Bretton Woods, con el sistema monetario internacional, fue consecuencia de la gran crisis de los años 30 del siglo pasado. Ahora no hemos hecho más que arrancar el siglo y ya sabemos que es aún mucho más urgente. Un siglo en el que la globalización genera desequilibrios, pero enormes avances. Me empeño siempre en recordar y en aportar algún dato que me parece extraordinariamente significativo. Fíjense cómo ha cambiado
el mundo en muy poco tiempo, en apenas 20 años, en cuanto al reparto de la riqueza mundial. Fíjense que Europa y Estados Unidos han ido perdiendo progresivamente peso en el conjunto de la riqueza mundial en favor de los países llamados emergentes y países en desarrollo. Es muy llamativo, pero la verdad es que el PIB, por ejemplo, de la Unión Europea, en 1980, no hace tanto tiempo, era el 32% del conjunto del PIB mundial. Y Estados Unidos tenía en esa misma época el 25%. Es decir, en 1980, el 55% del PIB del mundo era la Unión Europea y Estados Unidos. Bien, apenas 30 años después, las cosas han cambiado de manera muy llamativa. La Unión Europea es el 20% y Estados Unidos el 19%, es decir, un 39%. Y los llamados BRICS, los países emergentes, su conjunto, son ya el 26% de la economía mundial, cuando en el año 1980 eran el 12%. Y los pronósticos apuntan a que en el año 2050, dentro de 40 años, la mayoría de la riqueza del mundo estará en los países emergentes, la mayoría del PIB. Y que, por ejemplo, si las cosas siguen así, si la tendencia sigue así, mundial, en 2050, entre las 8 primeras economías del mundo no habrá ninguna europea. Por cierto, México sería la 7ª potencia económica del mundo si la tendencia, insisto, se consolida tal y como la hemos venido viendo en las 2 últimas décadas. Eso ha supuesto un reequilibrio de la riqueza. Un reequilibrio que ha aportado, por cierto, una reducción de la pobreza en el mundo. Insuficiente aún. Una reducción de la pobreza en Latinoamérica. Notable. De 1990 a 2010 prácticamente se ha reducido de 6 a 2 de cada 10 personas, la pobreza extrema. Y, sin duda, ha abierto oportunidades a países que han demostrado que se habían ido de la historia y han vuelto con una fuerza que se corresponde a su potencial y a su peso demográfico, como es sin duda alguna el fenómeno más acusado, que es el poderío de China. Los pronósticos, siempre pronósticos, dicen que en 2017 China superará en Producto Interior Bruto a Estados Unidos. En 2017. Conociendo a la nación norteamericana, pienso que va a jugar esta partida y que no se va a dejar arrebatar tan fácilmente el liderazgo en el crecimiento, en el PIB, en el peso económico del mundo. En todo caso, esa es la tendencia, claramente. Y esa tendencia explica, o se explica, en gran medida por la globalización del comercio. Por la globalización del comercio, por el gigantesco cambio y apertura comercial que se ha producido en el mundo, dando oportunidades de competir, de estar en los mercados, a países que hasta hace no mucho tiempo no lo tenían. México, por cierto, tiene en ese terreno un gran liderazgo. Debe ser el país del mundo que más acuerdos